este video seguimos dejando al descubierto al verdadero enemigo de cada ser humano en la Tierra. Me refiero por supuesto al sistema financiero. Ya hemos dicho varias veces en este canal que el sistema financiero no es lo mismo que el capitalismo. Y mucha gente ahí afuera pues anda desinformada y ventilando a los cuatro vientos que el capitalismo nos tiene endeudados y que necesitamos librarnos de dicho sistema para ser libres. Bueno, parece racional, pero no todo es lo que parece. Así que bueno, ya advertimos que cuando el mismo sistema te da o el establishment más bien, ¿no? Te da una alternativa a este capitalismo que es tan malo, el remedio sería 10 veces peor que la enfermedad, es decir, el capitalismo. Aunque muchos no sean conscientes de eso, tendremos que decirlos. O sea, no escuches nada que venga del sistema, porque cuando ellos te quieren vender una solución, la solución será peor para ti y por supuesto será mejor para ellos. Pero en fin, ¿qué es el sistema financiero y por qué es el malo de la película? Oficialmente, el sistema financiero está formado por un conjunto de instituciones, medios y mercados cuyo fin primordial supuestamente es canalizar el ahorro que generan los prestamistas hacia los prestatarios, así como facilitar y otorgar seguridad al movimiento de dinero y al sistema de pagos. Es decir, el sistema financiero existe desde sus inicios con el propósito de endeudar a algo o a alguien con el fin que un tercero le regrese el mismo préstamo con una tasa de interés adicional que es oficialmente la ganancia del banco. La existencia misma del banco se basa en que alguien debe estar endeudado. El sistema financiero trata de controlar los capitales de las personas para el consumo y la inversión y también para el ahorro, ¿no? Nuevamente, la existencia misma de un banco es controlar tu dinero, por lo tanto, ¿no? Y deja claro que el capital es algo muy distinto de las finanzas del banco, ya que precisamente el mismo banco quiere controlar el capital de las personas, ya que el capital es algo que una persona ha trabajado con su esfuerzo y que el banco quiere tener en sus manos. Por eso desde ya, lo decimos, separa lo que es el capitalismo de esto, ¿no? Si un campesino ha plantado una manzana de maíz, está claro que él no se va a comer todo eso. Entonces, este campesino pues busca un mercado de personas que busquen maíz y pues de este maíz se le devuelva algo a cambio a él, ¿no? Ya sea un bien material o dinero. De esta manera, el campesino ahorra capital porque él ha sido listo para conseguirlo por sus propios méritos y se ha esforzado trabajándolo, ¿no? Esto es acumular capital. Este campesino es un capitalista y él no ha hecho nada malo, o sí ha hecho algo malo. ¿Qué ha hecho de malo él? Absolutamente nada, ¿no? Esto es algo que ha existido desde siempre y no tiene nada de malo. Podríamos vivir siempre con esto, implementando otras cosas como la energía libre y otras cosas que bueno, vamos a hablar en otros videos, ¿no? En esta ocasión nos centraremos solamente en los bancos. Así que todo esto es el intercambio natural de bienes y servicios, nada más. Punto. El sistema financiero es otra cosa. Y desde sus inicios, dicho sistema ha querido estar siempre por encima del capital, por el capital de las personas, tratando de controlar sus capitales. Una cosa es muy curiosa para quien se hace preguntas. ¿Por qué el sistema educativo nunca nos ha explicado por ningún punto de dónde sale o cómo se crea el dinero? Y es algo que nos debe poner a reflexionar a todos nosotros, ¿no? Simplemente nunca nos han hablado de dinero, nunca nos han enseñado a manejarlo, a invertirlo, a reproducirlo, a nada. Simplemente nos han educado para que trabajes de 8 horas o 12 horas al día y que lo consigas con tu esfuerzo. Esto es algo muy curioso, ¿no? Mucha gente cree que el dinero lo hace el gobierno con el Banco Central y que es el Banco Central, manejado por el gobierno, el que imprime el dinero. Eso no es cierto. El dinero lo crean realmente los bancos privados y nace cuando una persona solicita, por ejemplo, un préstamo, ¿no? Cuando alguien pide dinero al banco, el banquero lo único que hace es escribir dígitos en una computadora y en ese momento se crea oficialmente al mercado el dinero que luego pues va a circular en las manos de todas las personas. Los banqueros hacen el dinero de la nada. Ellos simplemente lo imprimen, ellos simplemente escriben los dígitos en una computadora o lo escriben en un papel y ya, ¿no? Los banqueros hacen el dinero de la nada. O sea, le dan a la maquinita, endeudan a una persona con una alta tasa de interés. Por lo tanto, realmente la existencia de los bancos es igual a deuda. Obviamente, mientras existan los bancos, siempre va a haber un sistema de endeudamiento y esclavitud.
y peor aún porque nunca se nos ha enseñado a manejar el dinero. Cuando alguien saca un préstamo para comprar una casa, digamos, el banco le da un papel con cifras escritas, ¿no? Y algunos símbolos oficiales del banco y tal. Luego este individuo llega a quien le va a vender la casa con este papel y los números escritos, por ejemplo $50,000. Luego el inmobiliario les paga a sus proveedores con este mismo cheque que ya existe en el mercado, etc. Así que, bueno, le paga por transferencia bancaria realmente. Y no hay necesidad de efectivo en ningún momento, porque si te dan $50,000 y tú te vas caminando a la calle, te lo van a robar, ¿no? Entonces, realmente el dinero en efectivo no es necesario, todo existe en dígitos escritos en una computadora o un papel o lo que sea, ¿no? Así que bueno, esto es muy importante para seguir entendiendo el resto del asunto. ¿Cómo se creó la banca? Bueno, la banca se creó como la conocemos en los años 1500 en el norte de Italia y luego se propagó por toda Europa hasta llegar a Londres en los años 1600 más o menos. De ahí se creó exactamente la banca Illuminati que tenemos al día de hoy, que controla el mundo desde Londres y Nueva York. Cuando las monarquías terminaron en Europa y empezaron a existir los estados, los banqueros vieron el negocio de sus vidas en todo esto. Ellos saben que el Estado es un ente parásito. ¿Por qué? Porque no produce absolutamente nada, debe estar ahí de forma obligatoria y sin producir absolutamente nada. Las personas deben estar obligadas a estar sometidos a las órdenes de este Estado. Como dijimos, el Estado no crea riqueza, ¿no? Bueno, el Estado lo único que hace es sacarle dinero a los demás, a las personas que sí trabajan o sí producen, para utilizarlo a su antojo, con falsas promesas. Como el Estado controla a los individuos y los obliga a lo que sea mediante las fuerzas policiales, los banqueros vieron que era posible endeudar al mismo tiempo con un solo negocio a millones de personas al mismo tiempo, si le prestaban dinero a estos estados países. La gente no lo sabe, ¿no? Pero fueron los banqueros los propios encargados de acabar con las monarquías en Europa. Los Rothschild, de hecho, acabaron con la monarquía francesa, esto es algo oficial, para instaurar el sistema financiero de ellos en todos los países de Europa. Ellos emiten el dinero en toda Europa, ellos controlan los bancos centrales y todo. Así que, desde que existe el Estado-Nación, quien emite el dinero a cada individuo, o a cada empresa o lo que sea, son los banqueros privados, especialmente la dinastía Rothschild. Los Rothschild no son capitalistas, no representan al capitalismo tampoco, ni les interesa, ni nunca han acumulado capital trabajándolo. Ellos no son capitalistas simplemente porque no producen absolutamente nada, no producen ningún bien a la sociedad. Ellos son parásitos y lo único que hacen es imprimir papel con una maquinita y endeudar a todo el mundo. Quienes controlan a este planeta no acumulan capital, ellos crean directamente el dinero con la maquinita. Así como se escucha, así es en pocas palabras. De hecho, los nuevos millonarios del mundo, como George Soros, que son los gerentes del mundo, ellos tampoco son capitalistas, ellos son especuladores financieros, porque ellos especulando en el sistema financiero, de repente, mira, me gané $100 millones, me gané 1.000 millones, y así tan sencillo es como se ganan el dinero, porque el dinero realmente es un papel que si estás del lado de los importantes, es decir, de los banqueros, te lo ganas, así de sencillo, y no hay necesidad de invertir y ser un capitalista. Y bueno, ¿cuál es el gran problema de esto? Se dice que la deuda de cada país es tan inmensa que se llega a medir por la cantidad de personas que tiene un país, siendo así que cada individuo desde antes de nacer ya tiene una deuda superior a los $10,000 o $20,000, debido a que dos parásitos se juntaron a hacer el dinero de sus vidas, hacer el negocio de sus vidas, que es explotarte a ti como individuo a más no poder. Por esa razón, el mejor negocio es endeudar a los países y precisamente a los más ricos, no de forma casual. Los países más endeudados del mundo son, por ejemplo, Estados Unidos, Japón o Italia. Ellos tienen deudas superiores al 200% con respecto a su PBI. Y su PBI es, una barbaridad, ¿no? Así que trillones de dólares que se le deben a los banqueros internacionales, o sea, a los Rockefeller, a los Rothschild, a los Morgan, es básicamente dinero para sus manos. Pero a ellos no les interesa el dinero porque ellos crean el dinero. A ellos les interesa mantener el control de los estados-naciones para controlar a las personas. Porque si controlas al Estado, controlas a las personas indirectamente. Porque tú controlas al Estado.
El Estado controla a las personas y listo, tú controlas el mundo. El engaño del maltratador o el psicópata es hacerle creer a sus víctimas que la víctima es dependiente de su maltratador. Por ejemplo, si tú crees que los bancos y que el Estado es necesario, posiblemente seas una víctima dependiente de tu maltratador y nunca lo has sabido. Te has creído despierto, pero no, realmente no eres libre. Eres un despierto a medias. Pero eso no tiene nada de malo, no estamos culpándote. Siempre hay tiempo para despertar y ver las cosas como son, ¿no? Apúntale con un dedo a quien tiene mucho y no genera riqueza. Por ejemplo, al Estado, que te obliga a ti a punta de arma a que des un porcentaje de tu riqueza, de tu trabajo y se lo des a ellos, sin decir nada. Me lo tienes que dar, listo. Si esto no es extorsión, que alguien me diga qué es. Luego, el Estado parásito, que te ha extorsionado, hace negocio con los banqueros y los banqueros endeudan al Estado. Luego, entes corruptos del Estado se roban buena parte del dinero de un préstamo multimillonario y para colmo, repito, para colmo de los super colmos, tú tendrás que pagar el 100% de la deuda a los banqueros, aunque algunos burócratas del Estado se hayan robado el dinero y ese préstamo al final no haya servido para lo que iba a servir, por ejemplo, para hacer obras públicas, ¿no? Los burócratas se lo roban, no importa, al final se descubre que el dinero se perdió y que no se va a hacer nada, no importa, tú vas a tener que pagar absolutamente todo porque no tienes ninguna opción. Estás muy por abajo de absolutamente todo y el Estado te controla y es el que manda y por encima del Estado está el sistema financiero, así que aquí no tienes nada que hacer, ¿no? Y adivina qué, si tú no trabajas para pagar el préstamo, te meterán a una celda. Ahora comprendes en qué consiste la esclavitud y quién es el malo de la película. No es Elon Musk, el capitalista. O sea, no es Amancio Ortega. No es cualquiera de estos capitalistas que nos ponen como los más ricos del mundo. Quien te oprime realmente, quien te tiene sometido, es el sistema financiero y quien te tiene controlado es el Estado. Sin Estado y sin bancos seríamos libres. ¿Y tú le temes a la libertad?